Gloria a Dios. Dios los bendiga, queridos hermanos. Las bendiciones del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos míos. Vamos a comenzar en esta noche a hablar la palabra de Dios. Y para ello vamos a abrir nuestras escrituras en el libro de Éxodo 33, 14. Éxodo 33, 14. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso, Padre, en el nombre de Jesús. A través de tu bendita palabra, Señor amado, que sea usted, Señor, hablando a nuestra vida, Padre, con la promesa, Padre, porque su palabra dice y escrita está, Padre, que su palabra es viva y eficaz, Padre amado. Padre, en esta preciosa noche, Padre, que su Espíritu Santo sea revelando palabra a mi vida, Padre, para que pueda, Señor, hablarles a mis hermanos a través de esta cámara de YouTube, Padre amado, para que reciban la bendición de lo alto, Padre Santo. Padre, en el nombre de Jesús, que su Espíritu Santo se mueva con poder y unción, Padre amado, allí, Señor, hablando, tocando los corazones de cada uno de mis hermanos, Padre, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquí vemos a Moisés, que habían tenido un diálogo con nuestro Dios, con nuestro Señor, nuestro Dios Jehová, y habían llegado, y al final Jehová le dijo a Moisés, y le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Esta palabra es preciosa porque vamos a ver nosotros cómo la presencia de Dios en nuestras vidas es tan necesaria. La presencia del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu es tan necesario en nuestra vida. Que acontezca lo que acontezca, pero si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y la promesa que Él nos va a dar descanso. Déjame, hermano, recordarte este acontecimiento. ¿Por qué aconteció esto? Dice la Escritura ya en el Éxodo, en el libro de los Éxodos, de Éxodo 32, del 1 al 6, dice la Escritura que Moisés había subido al monte de Sinaí. Precisamente él estuvo con nuestro Dios en esas 40 días. Dice la Escritura de que él estaba recibiendo los 10 mandamientos, la tabla, esas tablas que fueron cortadas en unas piedras y fue grabado con el propio dedo de nuestro Dios, donde Él estaba dando los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, o la guía con que el pueblo iba a empezar a caminar. La Escritura nos dice de que cuando Moisés estaba allá en la gloria con nuestro Dios, de repente se escuchó bullas y Dios le dijo: desciende, Moisés, mira tu pueblo lo que está haciendo. Y dice la Escritura que inmediatamente Moisés descendió de aquel monte, y a mediados del monte o a mediados del camino estaba el discípulo cercano a Moisés, que era Josué, el que le acompañaba siempre en todo momento. Todos conocemos y sabemos, y esto no es parte de la enseñanza, de que de esta manera también Dios estaba preparando a Josué para que después, cuando Moisés faltara, él iba a seguir el legado. La Escritura nos enseña que por donde Moisés andaba, ahí andaba Josué. Pero veamos y observemos que Moisés subía al monte a hablar directamente con Jehová, y Josué no se podía acercar. Todavía él no podía hablar así, cara a cara, dice la Escritura, con Moisés, con Jehová. Dice la Escritura que cuando descendieron, cuando Moisés encontró con Josué, dice que Moisés dijo: se oyen gritos, se oye clamor del pueblo, pero no era precisamente que estaban orando, sino de que este pueblo, dice en el versículo 1, que viendo que Moisés no regresaba, ya había pasado
no había descendido del monte. Entonces llegaron el pueblo y fueron donde el sacerdote Aarón, el hermano de Moisés, y dice que llegaron y le dijeron: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Sucede en nuestras vidas que cuando nosotros nos desesperamos porque sucedan las cosas tal como nosotros queremos, nuestra mente empieza a volar. Miren este pueblo, queridos hermanos, habían visto la gloria de Dios, habían visto de la manera poderosa que Dios usaba a Moisés, habían visto cómo Dios a través de Moisés había abierto el Mar Rojo, mas sin embargo ellos ya estaban desesperados. Ellos ya estaban desesperados y le habían pedido al hermano de Moisés que hicieran dioses para adorarlos. Y Aarón les dijo, la Biblia nos enseña que una de las especialidades de Aarón allá en el pueblo de Egipto era precisamente hacer estos dioses, estas estatuas. Y dice que les dijo: apartad en el versículo 2 los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Mira, hermano, dicen zarcillas de oro que están en sus orejas de vuestras mujeres y vuestros hijos, y tráiganme el oro. ¿Cómo podemos ver un pueblo que venía de la esclavitud y venía con oro, querido hermano? Porque Dios tiene cuidado de su pueblo. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios dio la orden que le pidieran al pueblo de Egipto, le pidieran oro y plata, y el pueblo de Egipto se los dio. Es decir, que Dios siempre tenía cuidado de su pueblo, porque no quería que al pueblo le hiciera falta nada. Así como nosotros también, Dios tiene cuidado de nosotros. Hace una hora atrás, tal vez hablaba con un hermano, y el hermano me decía: me han quitado horas de trabajo. Normalmente yo hago 40, 50 horas de trabajo, hoy he hecho 33, hago 38. Y me dice: pero gloria a Dios. Y le digo yo: gloria a Dios, hermano, le digo yo, porque Dios se mueve de cualquier manera. Y créanme, hermano, en estos problemas que estamos pasando, tener trabajo es una gran bendición. Tener alimento es bendición, querido hermano. Ahí está. Dios siempre tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Entonces dice la palabra de Dios que ellos apartaron el oro, apartaron los zarcillos, los aretes y todo lo que tenían de oro, y se lo entregaron al sacerdote Aarón. Y aquel dice que echó mano sobre ellos y formó un buril, es decir, puso a fundición aquel oro, y entonces hicieron el famoso becerro de oro. Mira, hermano, lo que estaba aconteciendo es que todo un pueblo que conocía del Dios viviente, todo un pueblo que empezaba a conocer a Dios, al Dios Todopoderoso, de ver las maravillas que Dios hacía en su vida. Mira, hermano, dice la Escritura que nuestro Dios tenía tanto cuidado de aquel pueblo, que dice la Escritura que en la mañana él iba y caminaba con su pueblo, y dice la Escritura que nuestro Dios era una columna de nube para darle sombra a su pueblo, para protegerlo. Lo guiaba en el camino. Para donde se movía la columna, ahí se movía su pueblo. Dice la Escritura que en la noche aquella columna de nube se convertía en columna de fuego, iluminando el pueblo para que caminaran a donde había. Bueno, como ustedes ven, en estas carreteras en los Estados Unidos están iluminados. Déjame decirte, querido hermano, que nuestro Dios iluminaba con una luz que destellaba de fuego de la presencia de Él para conducir a su pueblo. Esto quiere decir la presencia de Dios en tu vida, en mi vida, hermano. A veces no lo sentimos, pero Él está con nosotros. Dependiendo de nuestro estado de ánimo, lo vamos a sentir. Cuando nosotros pensamos que Dios no está con nosotros, Él está con nosotros. Cuando nosotros pensamos que Dios nos ha olvidado, Él está esperando que nosotros hablemos, hermano, porque Él conoce nuestras necesidades, querido hermano. Y dice la Escritura
que este pueblo hizo aquel, Aarón manufacturó, hizo aquel becerro de oro y todos lo empezaron a adorar. Empezaron a adorar a aquel Dios, empezaron a hacerle, a cantar, a danzar, a beber. Y fue en el momento que Dios estaba allá con Moisés en el monte de Sinaí, cuando este pueblo estaba adorando al becerro de oro. Y dice la Escritura que cuando Moisés llegó y le preguntó a Aarón que qué estaba sucediendo, Aarón le dijo: el pueblo me pidió que lo hiciera. Dice la Escritura que ofrecían holocaustos a aquellos dioses. Pero veamos lo que aconteció, la respuesta de Jehová a lo que el pueblo estaba haciendo, adorando dioses ajenos. La Escritura nos enseña, querido hermano, que nosotros servimos a un Dios celoso, a un Dios que quiere nuestra adoración, que quiere nuestra gratitud para Él, pero no nos quiere no nos quiere como un robot. Él quiere que de nosotros venga gratitud para Él, para adorarle, para bendecirle, para exaltarle, que nosotros le conozcamos, porque cuando tú conoces a una persona es que le amas. Querido hermano, cuando tú te enamoraste de tu esposa, querida hermana, cuando tú te enamoraste de tu esposo, tuvieron que ver las actitudes que habían en él, lo gentil o la gentil que ella era, querido hermano. Así es nuestro Dios. Nuestro Dios es gentil con nosotros, nuestro Dios es complaciente con nosotros. Siempre yo he dicho, querido hermano, que cuando nosotros estamos en nuestro primer amor, que siempre, el cristiano siempre debe mantenerse en el primer amor, pero generalmente el cristiano le llama el primer amor a las primeras días cuando se enamoró de Cristo y que estaba completamente enamorado de Dios. Cuando cantabas alabanzas en el mall, cuando cantabas alabanzas en tu cama, cuando cantabas alabanzas en todo momento, cuando había gratitud en tu corazón. Este pueblo era un pueblo ingrato. Dios le llamó un pueblo de dura cerviz. Es decir, un pueblo que dice la Escritura que le costaba inclinarse delante de Dios, reconocer a Dios. Dice la Escritura que este pueblo era de dura cerviz. Llegó hasta el grado que nuestro Dios le dijo a Moisés: ve a ver lo que está haciendo tu pueblo. Me llama la atención que todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida toma efecto. En el Éxodo 32:10, dije Dios hablando, le dice a Moisés: ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti, Moisés, yo haré una gran nación. Mira, hermano, yo quiero hablarte en esta noche de la presencia, de la necesidad de la presencia de Dios en nuestra vida, pero este tema también se presta para que nosotros veamos lo poderoso que es la intercesión en nuestra vida. ¿Qué es interceder? Orar es hablar con Dios, pedirle a Dios, buscar la presencia de Dios. Interceder va más allá. Interceder, puedes interceder por tu hijo, puedes interceder por tu hija, puedes interceder por tu esposa, puedes interceder por tu esposo, puedes interceder por esta gran nación que está pasando, por el mundo entero que está pasando por temporadas duras, querido hermano, porque este coronavirus lo que está trayendo a nuestra vida es una temporada dura y difícil. ¿Quién podría pensarlo meses atrás, querido hermano, que tendríamos que andar con mascarillas en la cara? ¿Quién podía pensar, hermano mío, si antes, hermano, era tan común que alguien anduviera engripado, hermano? Ahora si te ven los ojos colorados y te ven engripado, ya la gente está pensando que andas el coronavirus. Querido hermano, dice la Escritura que Moisés le estaba diciendo que Dios le estaba diciendo a Moisés: ahora pues, déjame que encienda mi ira en ellos y los consuma. A veces tú te pones a pensar
Y dice, no, Dios no es así. Déjame, querido hermano, decirte que a esto se llama dispensaciones. Ahora estamos nosotros en la dispensación, en el período de la gracia. Ya el Señor Jesucristo murió en la cruz por ti y por mí. Murió en la cruz por nosotros los pecadores. Murió, y dice la Escritura, que de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esta dispensación es la gracia, es la gracia. En el Antiguo Testamento sucedía que todo lo que era la ley, y la ley era dura, querido hermano. Este pueblo había pecado, y la Escritura dice, la paga del pecado es la muerte. Aquí estamos viendo a un Dios que no tolera el pecado, pero también estamos viendo a un Moisés que empieza a interceder por un pueblo, querido hermano. Sabe ser, querido hermano, que es tan necesario que intercedamos por todo, hermano. Que intercedamos por nuestra economía, que intercedamos por nuestra salud, hermano. Que intercedamos, hermano mío, por la nación, por nuestros familiares en nuestros países, hermano. El otro día predicábamos, querido hermano, dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Interceder, querido hermano. Dice la Escritura, hermano mío, en el libro de Éxodo 32, del 11 al 13, vamos a ver, y lo voy a leer tal y como está en la Biblia, para que aprendamos y veamos qué es la intercesión, querido hermano. Entonces Moisés oró en la presencia de Jehová, su Dios, y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra el pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder, con mano fuerte? Mira cómo está llegando Dios. Mira cómo le está hablando Moisés a Dios. Le está hablando con el corazón en su mano. Cuando nosotros tenemos un problema, le podemos hablar a nuestro Dios con el corazón en nuestras manos. Desnudarnos delante de Él. Versículo 12. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para traerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra el pueblo. Mira, hermano, qué bello es la Escritura. Estamos hablando de un hombre como tú y yo, porque Moisés era un hombre como tú y yo, y estaba delante del Todopoderoso y le decía, vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Número 13, acuérdate de Abraham. Eso, hermano, recordar las promesas de Dios, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas de los cielos y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y tomaron por heredad para siempre. Mira la manera en que estaba intercediendo. Es interceder a través de las promesas que Dios ha hecho en tu vida. Déjame decirte, hermano, que nosotros a través de la intercesión podemos tocar el corazón de Dios. Muchos dicen que nosotros no podemos cambiar la manera de pensar de Dios. Créeme, hermano, ni llorando, ni gritando, ni exigiéndole a Dios vamos a hacer que Dios cambie de opinión. Pero cuando nosotros hablamos a través de su palabra, querido hermano, así como Moisés lo estaba haciendo, intercediendo por un pueblo que realmente había pecado, porque había dejado, y el primer mandamiento lo habían hecho a un lado. Dice, adorarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. En la presencia del mismo Dios, cuando estaba allá en el monte, cuando oían tal vez ellos los estruendos, cuando vieron que su líder no descendía, hicieron el becerro de oro. Dice la Escritura que esto proporcionaba una razón para que Dios nos enseña, destruyera y no cumpliera
las amenazas de destruir a su pueblo. Es decir, que esa intercesión que Moisés estaba haciendo, él estaba tocando la razón de Dios para que él cambiara el curso, porque estábamos viendo que en el versículo 10 él ya había tomado la decisión de borrar aquel pueblo y le iba a dar un pueblo nuevo a Moisés. Éxodo 32:14 dice: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que haría a su pueblo. Vea, querido hermano, esa intercesión, esa conversación de Moisés, esa manera de interceder. Fíjate, querido hermano, y te quiero dar un pequeño ejemplo. Tengo 2 hijos varones, todos los conocen. Me llama la atención que cuando mi hijo mayor quiere algo, es mi hijo menor que me llama y me dice: papi, fíjate que Reinaldo necesita tal cosa, ¿tú crees que lo puede dar? Y vengo yo y como los conozco me da risa. Y le digo: sí, hijo. Al siguiente día me llama mi hijo mayor y me dice: papi, dime, hijo, fíjate que Eduardo quiere tal cosa. Ellos interceden uno por el otro. Así tú puedes interceder con Dios. Tú puedes interceder con Dios por lo que está aconteciendo en nuestra vida. En la Biblia habla de todos estos acontecimientos que están sucediendo alrededor del mundo. Imagínate, estábamos hablando de pestes, ahora se está hablando también de que están viniendo estas abejas asesinas. Se están cumpliendo, querido hermano. Hermano, estamos viendo cómo los acontecimientos se están formando, se han preparado y están preparando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura: entonces, quiero decirte, Dios decidió permitir que el pueblo entrara en Canaán. O sea, Él se arrepintió de lo que había hecho, de lo que había dicho que iba a destruir a su pueblo. Y entonces dice que Él se arrepintió, pero habló con Moisés. Y Moisés le dijo en el Éxodo 32, ve pues, Éxodo 32:34, ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí que mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Claramente, el Señor le estaba diciendo francamente: yo no voy con ustedes. Francamente, el Señor le está diciendo: yo no voy a aniquilar este pueblo, pero yo ya no voy con ustedes. Voy a enviar mi ángel. Imagínate, querido hermano, que el ángel tenía un poder. Él iba a ir delante de aquel pueblo y dice que los iba a conducir a aquella tierra de Canaán, y que iba ese pueblo y que iba a quitar al cananeo, que iba a quitar a todos los habitantes de aquella tierra del Canaán. Pero Moisés ya no iba a ser guiado por nuestro Dios, sino iba a ser guiado por un ángel. Y es aquí donde el Señor le dice: si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo, yo no iré. Mira qué tan necesario, hermano, que cada uno de nosotros por la mañana, cuando nos levantamos, o en cualquier momento, querido hermano, pero generalmente nosotros en la mañana es cuando más nos encomendamos a Dios. En la mañana le digamos al Señor: Señor, es tan necesaria tu presencia en mi vida. Si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo. Y esto llama el corazón de Dios para que Él te acompañe personalmente, para que Él vaya a nuestro Señor Jesucristo, o el Espíritu Santo, que es el que se anda moviendo aquí en este plano físico, querido hermano. La presencia prometida, querido hermano, dice la Escritura que en el versículo Éxodo 32:34 Él le dice: ve pues ahora y lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Es decir, que en ese momento Jehová lo estaba perdonando a su pueblo, pero en el día del castigo, un día en que vamos a estar delante de Dios, un día que todos vamos a ser levantados y vamos a ir delante de aquel juicio, de aquel trono blanco,
de aquel gran trono. Dice la Escritura que todos vamos a estar ahí. Los que hemos creído en Cristo vamos a estar solamente observando. Pero los que no aceptaron a Cristo, ellos van a estar ahí para recibir su premio. Éxodo 33:3 dice: a la tierra que fluye miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Fíjate, querido hermano, que cuando era muy joven, yo tenía familiares ahí en El Salvador, en un departamento, allá son departamentos, que se llama Gotera. Iba a un lugar que se llamaba, un pueblo que se llamaba Chilanga. Y cuando yo llegaba allá, yo podía ver, y ahora todo esto me viene a mí, a mi mente, cuando un tío mío de la familia Vázquez estaba allá, agarraban un buey de aquellos que araban y querían enseñarle a un buey a arar a otro más joven. Y cuando le ponían la yunta, cuando le ponían aquel trozo de madera en su cuello, el buey que sabía arar, se mantenía firme, y el que no sabía arar, el cuello lo movía y se quería despegar, pero como el otro buey era más viejo, ese lo sostenía. Ese buey nuevo era de dura cerviz, quería hacerse para donde él quería caminar para donde él quería, pero el otro buey viejo lo mantenía siempre en el camino. Aquel buey que ya le decían chúcaro, con el tiempo aprendía a caminar al paso de aquel buey. Nosotros, este pueblo así era, un pueblo de dura cerviz. No se inclinaban delante de Dios. Sucedía lo que ellos miraban, los milagros que ellos miraban, pero en unos pocos días, cuando no veían a su líder, empezaron a destruir, a adorar dioses ajenos. Y después, dice, de más oración, volvió a acontecer de que cuando Dios le dio esta mala noticia a Jehová, porque déjame decirte, querido hermano, yo sé que hay muchas personas y la Biblia habla de los ángeles y dice que están aquí para ministrarnos, para el servicio de nosotros, querido hermano, pero son ángeles ministradores. Moisés había llegado a ese entendimiento que no iba a ser lo mismo ser dirigido por un ángel que por la presencia de Dios. Sabes, querido hermano, que precisamente hoy hablaba con una persona y me hablaba de ángeles, me hablaba de tantos sucesos, y del que menos me hablaba es del creador de los ángeles, querido hermano. Hay personas que se mueven en un mundo angelical, gloria a Dios, pero realmente el que mueve todo se llama Jehová de los ejércitos. Dijo en la Escritura, en el Éxodo 33, 12 al 13, y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado, le dice, ¿a quién enviarás conmigo? Le había dicho a un ángel. Pero mira la conversación de Moisés con Dios, como que estás hablando con tu mejor amigo. Una conversación que Dios está esperando de ti, que está esperando de mí. Moisés le está diciendo, tú me dices a mí, saca a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, le dice Moisés, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, le dice Moisés, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. ¿Por qué? Mira, hermano, nuestros hijos, sucede con mi esposa, con la pastora y conmigo. Cuando mis hijos o mi hija hace algo divertido, malo, dice, y es tu hija, y es tu hijo, me dice mi esposa. Pero cuando ellos sobresalieron en el estudio, hicieron algo bueno, ella dice, es mi hijo. Ah, pues así estaba, uno se pasa el balón al otro. El mismo Dios diciéndole a Moisés, es tu pueblo de dura cerviz,
Y viene Moisés y le dice, mira que es tu pueblo. ¿Ves qué precioso es interceder, hablar con Dios? Y dice, el Señor cambió su plan y concedió la petición de Moisés por esa intercesión. Ya estamos hablando de dos intercesiones. Lo que Dios había, primero quería hacer, destruir a su pueblo, intercedió Moisés por el pueblo, y luego le dice, y cambia de opinión Dios, y después le dice Dios, bueno, no lo voy a destruir, pero va a ir mi ángel con ustedes, yo no voy con ustedes. ¿Por qué tú crees que Dios no iba a ir con ellos? Porque Dios no le gusta el pecado. La Escritura nos enseña que Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. Y si Él iba en medio del pueblo, lo iba a destruir. Éxodo 33:14, y le dijo, mi presencia irá contigo y te daré reposo. La segunda intercesión, cuando él intercedió para que no fuera el ángel por él, cuando Moisés le dijo, mira, es tu pueblo, mira, ese es tu pueblo, esos son tus hijos, mira, si tú no vas con nosotros, dice la Escritura, yo no me muevo. Déjame decirte, querido hermano, que cuando Dios decidió no ir con su pueblo, dice la Escritura, y tú la puedes leer en el Éxodo 33, que dice la Escritura que el pueblo se vistió de luto. Dice la Escritura que el pueblo se quitó sus atavios y se enlutó. ¿Qué es el atavio? El maquillaje, el adorno, lo que llevas encima de tu cuerpo, porque en realidad a lo que Dios le encanta es lo que nosotros llevamos adentro de nuestro cuerpo. Dice la Escritura que ellos empezaron a buscar de Dios. Dice la Escritura que Moisés llevó el tabernáculo de reunión, es decir, en el lugar donde él hablaba con Dios, lo llevó afuera de la ciudad. Y mira qué tan bello lo que estaba sucediendo en este lugar, que dice la Escritura que cuando Moisés se quería encontrar y hablar con su amigo Dios, en el tabernáculo de reunión, dice la Escritura que cuando Moisés iba al tabernáculo de reunión, el pueblo salía de sus campañas, salía de sus casas, de sus campamentos. Y dice la Escritura que todos ellos empezaban a ver lo que acontecía. Y dice la Escritura que detrás de Moisés iba, ¿no sabes quién? Josué. Dice la Escritura que Moisés entraba al tabernáculo de reunión y que Moisés se quedaba, y que Josué se quedaba afuera. Y dice la Escritura que en esos momentos venía la columna de nube y se pasaba por el campamento y llegaba al tabernáculo de reunión. Y ahí en ese lugar, Moisés empezaba a hablar con Dios, a interceder. Y cuando el pueblo miraba a Dios como estaba de luto, ahí empezaba a orar. Querido hermano, esta palabra nos está diciendo que cuando nosotros, querido hermano, cuando Dios ha dictaminado algo en contra de la humanidad, somos tú y yo el pueblo, así como Moisés, que era el pueblo, el que estaba en contacto con Dios, el que estaba hablando con Dios, y tú y yo, querido hermano, somos los que hablamos con Dios. Cuando Dios ha dictaminado algo, a través de estos dos ejemplos, vimos que Moisés provocó que Jehová cambiara el destino que había hecho para su pueblo. Esa es la importancia, querido hermano. Hermano, tú podrás decir, ¿por qué Moisés no se conformó con que un ángel fuera? Si Dios le prometió que iba a entrar directo a Canaán, que iba a destruir al cananeo, que iba a destruir al eteo, que iba a destruir a todos los que estaban ahí, el ángel que iba con él, pero que él no entraría. Estimado hermano, la presencia de Dios en nuestra vida es tan necesaria, querido hermano, en estos momentos difíciles que estamos pasando, querido hermano. Tú le puedes decir a Dios, si tú no vas conmigo, yo no me muevo. Hoy en día, querido hermano,
Cuando yo veo estas escrituras, a mí me parece sorprendente, me parece bello, querido hermano, de ver aquel momento cuando Moisés caminaba y dice la escritura que detrás de él venía la columna de nube al tabernáculo de reunión. La escritura dice que ellos hablaban como dos amigos que hablaban cara a cara. Es bello. Pero ahora tenemos, hermano, un gran privilegio. Ya nuestro Dios ya no viene en una columna de nube. Hoy la escritura dice que Él ha puesto su Espíritu Santo dentro de nosotros. Dice la escritura que ahora se ha rasgado el velo, que nosotros tenemos acceso directo a nuestro Padre. Pasemos lo que pasemos, querido hermano, nosotros tenemos una conexión divina con nuestro Dios y podemos nosotros interceder, querido hermano, por nuestros familiares, por nuestros hijos, por nuestros hermanos. Podemos interceder por lo que está aconteciendo alrededor del mundo, querido hermano. Y nosotros, a través de la escritura, querido hermano, a través de la oración, querido hermano, podemos hacer que el corazón de Dios cambie, querido hermano, porque Moisés era un siervo. Nosotros también somos siervos de Dios, querido hermano. Es tan necesaria la presencia de Dios en nuestras vidas, querido hermano. A veces hay grandes ejemplos en la Biblia de lo que hace que Dios cambie el dictamen que ha tomado por una gran nación. Déjame decirte, es tan popular para nosotros. Sabemos nosotros que la desobediencia de Jonás fue precisamente por eso. Dice la escritura que, te lo voy a contar, que Dios envió a Jonás a que fuera a profetizar a Nínive, que se convirtieran de lo malo que estaban haciendo, que miraran a Dios. Y le dijo que fuera porque ya estaba dictaminado por nuestro Dios que Nínive iba a desaparecer. Viene Jonás, no fue por desobediente, sino por miedo, porque sabía que el corazón de Dios puede cambiar fácilmente. Y dice la escritura que él decidió irse por otro lado. Y todos sabemos que llegó hasta estuvo 3 días en el pez en el estómago de un gran pez. Pero dice la escritura allá en el libro de Jonás 3, Nínive se arrepintió. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, Jonás 3, levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama a ellos el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Fue Jonás y predicó lo que Dios le dijo. Y dice la escritura que en Nínive el rey proclamó ayuno, niños y niñas. Nosotros a veces, ay, qué pobrecitos los niños que no aguanten hambre. Nínive, niños y niñas. Y parece ser que hasta sus animales hicieron ayuno. Y ese ayuno llegó al corazón de Dios y perdonó a su pueblo. Nosotros podemos interceder. Hermano, es tan necesaria la presencia de Dios en nuestras vidas. No te conformes con que el ángel me guarda, el ángel me lleva. Hay gente que a veces todavía, siendo hermanos, creen más en un ángel y se sienten tan protegidos y a veces olvidan de nuestro Dios todopoderoso. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Señor, a través de tu palabra y con tu siervo Moisés nos enseñas, Padre amado, que si tocamos su corazón, Señor, usted puede cambiar, Señor bendito, todo lo que usted ya ha dictaminado, Señor, para una nación, para una humanidad. Señor, esta palabra es bella, porque así como Moisés hablaba, dice, cara a cara, así como la escritura dice que hablaban como 2 amigos, la escritura me enseña que usted
está interesado en ser nuestro mejor amigo. Señor, le pedimos, Señor amado, que su presencia nunca se separe de nuestra vida. Que día a día, Padre Santo, para este pueblo lavado con la sangre del Cordero, que su Espíritu Santo le redarguya para que nuestra oración sea que tu presencia esté con nosotros durante todo el día. Que tu presencia quede en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra esposa. Que tu presencia nos guarde y que nos lleve de gloria en gloria, de victoria en victoria, porque en tu presencia, Señor amado, hay sanidad, hay liberación, Señor. Ahí estás sanando, Señor. Señor, ahí estás consolando, Señor. Ahí estás, Señor bendito, hablando a tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Por el poder de tu palabra, toda enfermedad del diablo se va, porque el diablo no tiene arte ni parte en nuestra vida, Señor. Oramos por una nación, oramos por el mundo entero, Señor amado. Sabemos, mi Rey, que estos acontecimientos ya están en la Biblia, Señor, que la venida suya está cercana, Señor. Lo único que podemos pedir, Padre amado, que sea usted teniendo misericordia de la humanidad, Señor, y que más almas se conviertan a Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén.